Me piden que sí he pensado hacer un vídeo sobre gitanos, sobre los gitanos. Es un fenómeno muy curioso que en España en concreto, ¿eh? Pero vale la pena probablemente hacer un vídeo general sobre el pueblo gitano. El pueblo gitano es un pueblo transhumante que aparece en un momento dado y que, como todos los pueblos, como todos los inmigrantes y sobre todo los transhumantes, es objeto de todo tipo de rechazo por parte de todas las sociedades donde se presentan. Son humillados, son perseguidos, son despreciados, son marginalizados y entonces actúan como marginales. Cuando actúan como marginales, entonces a la gente le dan motivo para decir, ya ves, no te doy trabajo, no te permito que vivas cerca de mi pueblo, no te doy permiso de que cultives, te pongo en una situación tal en la que te ves obligado a robar. Y si robas, ya ves cómo son malos los gitanos que roban. Sí, es que así pasa, porque verá usted, hay que darle de comer a los hijos. Entonces, pero el caso del pueblo gitano, además en España, es espectacularmente raro, porque por la ambivalencia social que hay, está el que tiene éxito, el que es, sobre todo artísticamente, músico, el que es... Es que es un poco como pasaba con los negros en los Estados Unidos en los años 40 y 50, ¿no? Entonces, si tú eres Lola Flores o Tomatito, ya estoy olvidando el nombre de los mejores cantantes, Camarón. Si tú eres uno de estos artistas espectacularmente buenos que triunfan, tú eres lo mejor. Pero es como si se te disociara de todos los gitanos que siguen viviendo en la marginalización en España. Lo que sí debo decir es que hay muchos gitanos, y yo conozco varios grupos de ellos. Conozco a todo un número de gente que trabaja dentro del Partido Socialista, que buscan romper con ese pasado, que buscan la aceptación, el reconocimiento, los estudios, que buscan que la mujer tenga ese papel. Yo tengo una compañera que es maravillosa, Adela, que ha sacado adelante a una familia, a sus hijas y a sus nietas, y es una mujer de armas tomar, que si es la mujer gitana, es muy abnegada. Te presento a Adela, te come vivo, debe tener 80 años, es adorable. Entonces, pero es una asignatura pendiente, yo creo, en España, de manera muy grave para todos los gobiernos, porque sigue siendo un grupo de personas que son marginadas por nacer en ese grupo, sí, por lo que son, no por lo que pueden ser, no por lo que piensan, no por lo que sienten, no por sus capacidades, cuando las pueden desarrollar, resulta que las desarrollan igual que cualquier otra persona, sorpresa, sino porque si tú naces en un poblado gitano, estás condenado a muchas cosas que no deberías estar condenado. Y en España, te lo digo como te lo puedo decir en Rumanía y en otros lugares donde hay gran presencia gitana. Vamos a hacer un vídeo, a ver si a lo largo de este año podemos hacerlo.